Hola chicos, ¿cómo les va? Estas son las actividades que vamos a trabajar esta semana para el área de matemática. ¿Sí? Vamos a repasar múltiplo común menor y divisor común mayor. Y vamos a arrancar con el tema nuevo que son las ecuaciones. ¿Sí? Un recordatorio que decimos siempre para poder resolver las situaciones problemáticas. Debo leer bien el problema, tengo que buscar la información que me presentan, tengo que analizar qué es lo que me piden, ver qué es lo que me preguntan, qué datos tengo, ¿sí? Los problemas los vamos a pasar de largo ahora porque los vamos a ver en la videollamada. Y en la videollamada va a ser grabada, así que después se va a subir al Classroom. Bueno, vamos a ver con el tema nuevo, que son las ecuaciones. Antes de comenzar con las ecuaciones, tenemos que supervisar algo, tener en cuenta algo. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Nosotros a lo largo de todo este tiempo, ustedes deben haberlo, yo trabajo en área de lengua. Nosotros nos comunicamos, ¿sí? Y para comunicarnos, ¿qué es lo que utilizamos mayormente? Y nosotros nos comunicamos mayormente con las palabras, ¿sí? Con nuestras palabras. Bueno, eso recibe el nombre de lenguaje coloquial. Es la forma de hablar que utilizamos las personas con los amigos, la familia, con la gente de la calle, en cualquier conversación diaria, ¿sí? ¿Cómo se utiliza casi siempre? De forma hablada, ¿sí? Ahora, en este momento, mi lenguaje coloquial hacia ustedes es de forma oral, ¿sí? Aunque también, si están leyendo y viendo la pantalla, es por escrito. Por ejemplo, porque lo usamos también en los mensajes de tipo WhatsApp, suele ir acompañado con gestos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este momento, ustedes me conocen muy bien, saben que soy de gesticulizar mucho y en este momento me estoy moviendo aunque ustedes no me vean, ¿sí? También utilizamos onomatopeyas para comunicarnos, ¿sí? También empleamos contracciones de palabras, las acortamos y también tenemos muletillas. Esto, por ejemplo, que yo siempre repito tanto, ¿sí? ¿Entendieron? Esa es una muletilla. Bueno, eso es el lenguaje coloquial, ¿sí? Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con matemática? Y todo tiene que ver con la matemática, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo les estoy dando una situación problemática, ustedes están leyendo el problema, lo están leyendo en lenguaje coloquial, ¿sí? Y lo tienen que traducir a un lenguaje, cuando hacemos la cuenta, a un lenguaje que los matemáticos crearon y denominaron lenguaje simbólico, ¿sí? Porque la matemática está representada con símbolos. Estamos rodeados de lenguaje simbólico en matemática. Acá tenemos ejemplos, los números, el signo de suma, resta, multiplicación, división, que también se usa acá, porcentaje, igual, acá tenemos otro signo de división, el hashtag, ¿sí? Acá hay más lenguajes simbólicos, tenemos la potenciación, tenemos los paréntesis, tenemos el cálculo, tenemos, bueno, este es el alfabeto griego que lo vamos a ver más adelante, la letra pi, tenemos el radical porque esto es una raíz, tenemos números decimales, no se nota acá, pero tenemos el signo de mayor, ¿sí? Estamos rodeados de símbolos matemáticos. Bueno, este lenguaje simbólico, al momento de traducirlo en un problema, es el siguiente. Por ejemplo, cuando me está diciendo que tengo que averiguar la suma entre 5 y 8, es hacer 5 más 8, ¿sí? Cuando hablamos de diferencia, ¿se acuerdan que yo esto se lo vengo machacando hace un montón de la palabra diferencia? La diferencia entre 10 y 4 es una resta. Tengo que hacer la resta de 10 menos 4.
Después cuando me habla del producto, por ejemplo, entre 5 y 7, y es 5 por 7. Después cuando hablo el cociente entre 12 y 13, es hacer 12 dividido 3. Cuando hablo del doble de un número, o en este caso que dice el doble de 8, es hacer 2 por 8. Cuando hablo de la tercera parte, estoy hablando de dividirlo en 3, ¿sí? Cuando estoy diciendo el cuadrado de 6 y que tengo que hacer la potencia de 6, ¿sí? Cuando digo el cubo de 3 y que tengo que hacer 3 al cubo, ¿sí? Que tengo que hacer la potencia. Cuando digo la raíz cúbica de 8, también tengo que escribir, resolver la raíz cúbica, ¿sí? Bueno, ese es el famoso lenguaje coloquial y lenguaje simbólico que trabajamos en matemática. Y vieron que ahora al leerlo se dan cuenta que es el que usamos siempre en todos los problemas. Bueno, paso a explicar las actividades que vamos a hacer. Acá vuelve a explicar, esto lo van a copiar en la carpeta, dice, lenguaje coloquial es escribir en letras el pequeño cálculo. Lenguaje simbólico es escribir en números el cálculo, es escribir en símbolos, como decíamos recién. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, el doble de 2 es hacerlo por 2, el triple es hacerlo por 3, el cuádruple por 4, el quíntuple por 5, después la mitad es dividirlo en 2, la tercera parte es dividirlo en 3, la cuarta parte, la quinta parte, cuando hablamos de partes, hablamos de divisiones. Cuando hablamos de la palabra diferencia, hablamos de resta. Cuando hablamos de producto, hablamos de multiplicación. Por ejemplo, que les da acá, dice la mitad de 20 y la mitad de 20 es 10. Es hacer 20 dividido 2 es igual a 10. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Van a escribir, ¿sí? Acá tienen el lenguaje coloquial y ustedes van a tener que escribirlo en lenguaje simbólico. Por ejemplo, vamos a hacer uno que para mi criterio es más complicadito. Dice, la mitad de la suma entre 5 y 11. Ahí me está pidiendo un cálculo combinado. Entonces tengo que pensar, la mitad es dividirlo en 2. O sea, yo tengo que dividir en 2 lo que me dé sumar 5 más 11. Entonces voy a poner 5 más 11, lo voy a cerrar entre paréntesis y lo voy a dividir en 2 porque me está pidiendo la mitad. ¿Sí? Eso es lo que van a tener que poner en el lenguaje simbólico. ¿Sí? Bueno, después en la actividad 3 es al revés. Tenemos el lenguaje simbólico y ustedes lo van a tener que escribir en lenguaje coloquial. Por ejemplo, el punto E que dice la mitad de la suma entre 6 y 8. Eso sería cómo se resuelve.